El tema a exponer es diseño de bloques aleatoriamente completos por la alumna Nancy Gabriela Navarrete Vargas, del Grupo de Ingeniería en Tecnología Ambiental 801, turno matutino. Un diseño de bloques aleatorizados es un diseño frecuentemente utilizado para minimizar el efecto de la variabilidad cuando se asocia con unidades discretas. El caso usual consiste en distribuir aleatoriamente una réplica de cada combinación de tratamientos dentro de cada bloque. Por lo general, no hay un interés intrínseco en los bloques y se considera que estos son factores aleatorios. La suposición habitual es que el bloque por interacción de tratamiento es cero, y esta interacción pasa a ser el término de error para probar los efectos del tratamiento. En el diseño completamente al azar, se supone que las unidades estadísticas son relativamente homogéneas con respecto a factores que afectan la variable de respuesta. Sin embargo, algunas veces no tenemos disponible suficiente número de unidades estadísticas homogéneas. El objetivo de esto es tener comparaciones precisas entre los tratamientos bajo estudio. Utilizar bloques es una forma de reducir y controlar la varianza del error experimental para tener mayor precisión. El diseño de bloques completos al azar implica que en cada bloque hay una sola observación de cada tratamiento. El orden en que se corren los tratamientos dentro de cada bloque es aleatorio, o sea que hay una restricción en la aleatorización. Dentro del marco de referencia tenemos que los problemas de contaminación en el ámbito local, nacional e internacional son parte de nuestra vida cotidiana. Es preocupante la manera en cómo se han ido degradando los ecosistemas de nuestro planeta y la capa superficial de la corteza terrestre no es la excepción. En este proyecto se evaluó el proceso de degradación de hidrocarburos respecto a un suelo que fue contaminado artificialmente, añadiendo lixiviados como degradador natural, debido a que es libre de contaminantes y contiene un alto consorcio de microorganismos degradadores, los cuales fueron obtenidos de la Universidad Autónoma de Chapingo, ubicada en Texcoco, Estado de México, con el fin de poder aplicar este tipo de tratamientos en derrames mucho más grandes y de esta manera contrarrestar el impacto que causan los derrames de hidrocarburos en suelos. Nuestro problema en el diseño y desarrollo es que el presente experimento evalúa la degradación de hidrocarburos respecto al suelo y la adición de lixiviados provenientes de un proceso natural. Para esto, se realizó un muestreo aleatorio estratificado, donde se tomaron 10 muestras puntuales de suelo, con el fin de homogeneizar al máximo estas muestras. Se realizó una muestra compuesta tomando las cantidades necesarias para preparar una muestra compuesta de 4 kilogramos. Al igual, los lixiviados que se utilizaron fueron tomados de un proceso natural, esto con el fin de ser lixiviación libre de contaminantes y con un alto consorcio de microorganismos activos. Posteriormente, se prepararon los tratamientos donde se tomaron 5 muestras de suelo previamente homogeneizado y se contaminaron con 1000 partes por millón de hidrocarburos, al igual que se le adicionaron los lixiviados a cada uno de los tratamientos. Cabe mencionar que cada tratamiento se empacó con 1 kilogramo de suelo, 20 mililitros de lixiviado y 1000 partes por millón de hidrocarburos. Los datos obtenidos fueron los siguientes. Los datos de nuestro diseño son: el planteamiento del problema es determinar la degradación de 4 tipos de lixiviados sobre un suelo contaminado con hidrocarburos. El factor es el suelo contaminado con hidrocarburos, mientras que los niveles son los lixiviados con 4 niveles y el suelo con 5. Los bloques son bloques completos de 4 por 5. La variable de respuesta es la degradación de hidrocarburos y se hizo una repetición. El modelo propuesto para este diseño es el siguiente, donde Y/J es igual al efecto medio global, más el efecto incremental sobre la media causado por el nivel I del factor A, más el efecto incremental sobre la media causado por el nivel J del bloque B, más el término de error. El diseño consiste en comparar las medias de los tratamientos, de modo que la hipótesis nula nos dice que las medias son iguales, mientras que la hipótesis alternativa nos dice que hay diferencias significativas en los tratamientos. De manera que nuestro diseño nos dice que en la hipótesis nula no existe diferencia significativa en la aplicación de los tratamientos 1, 2, 3 y 4 para la degradación de hidrocarburos en suelos contaminados, mientras que la hipótesis alternativa nos dice que existe diferencia significativa en la aplicación de los tratamientos 1, 2, 3 y 4 para la degradación de hidrocarburos en suelos contaminados.
A continuación, se explica el análisis estadístico manual y automático. Como podemos ver, aquí tenemos nuestro problema ya antes mencionado. Dentro del análisis manual, tenemos que primero debemos sacar el promedio o media de las columnas y de las filas. Esto se hace colocando en la barra de fórmulas la palabra promedio y las celdas que queremos promediar. Una vez obtenido, procedemos a obtener los valores de la suma de cuadrados total, la suma de cuadrados aplicada debido al factor A y la suma de cuadrados explicada debido al bloque. Posteriormente también obtenemos la suma de cuadrados residual. Para esto tenemos que sacar que el valor de SC de los lixiviados es igual a SCA. El de suelo es igual a la suma de cuadrados explicada debido al bloque y el residual es la suma de cuadrados residual. Los grados de libertad tenemos que es A menos 1, B menos 1 y este es A menos 1 por B menos 1. Para este valor tenemos que es el SCA, que es este, entre el SCE. Posteriormente este que tenemos que es residual, que es SCA, entre el SCE. Y finalmente el MCE, que es igual al SCE, sobre A por A menos 1 por B menos 1. Para el valor de estos tenemos que es el MCA, que es este valor, entre el MCE. Posteriormente para el suelo tenemos que es el MCB entre el MCE. De modo que al hacer las comparaciones tenemos que nuestra F de lixiviados es menor a la F calculada, que es igual a 5.95. De modo que se acepta la hipótesis alternativa. Mientras que para los suelos tenemos que la F es igual a 50.38 y la F calculada es igual a 5.41, de modo que se acepta la hipótesis nula. Para nuestro análisis automático, de igual manera tenemos nuestra tabla, pero en esta ocasión vamos a ir a la ventana de datos, en análisis de datos. Nos va a aparecer esta ventana y vamos a seleccionar análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo. Damos a aceptar, metemos nuestros valores, nuestra significancia y nuestro rango de salida. Como nosotros ya lo calculamos, no es necesario. Y aquí podemos ver lo antes ya mencionado, que nuestra F es menor a la F calculada y que nuestra F de suelos es mayor a la F calculada. Como nuestra hipótesis nos menciona que al menos hay significancia en alguno de los métodos, tenemos que realizar una prueba de Tukey, en la cual se fue desarrollada en el programa Minitab. Entonces nos dice, de acuerdo a los resultados obtenidos, que el factor son los lixiviados, donde tiene 4 niveles y los valores son A, B, C y D. Nos muestra también los grados de libertad, que son 3, y el valor de F, que es 0.13. Posteriormente nos muestra las medias de cada uno de los valores, dando a conocer una desviación estándar agrupada de 34.961.1. Posteriormente, en las comparaciones en parejas de Tukey nos muestra que en la agrupación, de acuerdo a la información, con un nivel de confianza del 99%, ninguno de los datos comparte similitud, de modo que podemos concluir que el factor D es diferente que A, el factor C es diferente al factor A, el factor D es diferente al factor A, el factor C es diferente al factor B, el factor D es diferente al factor B y el factor D es diferente al factor C.
Como conclusión y comparación, tenemos que tomando como referencia los valores ANOVA de la tabla 9, se concluye que como 1.70 es menor a 5.95, con un nivel de 99% de confianza, el factor A, con el nombre de lixiviados, con 4 niveles, influye significativamente en la degradación de hidrocarburos en suelos contaminados artificialmente, de modo que se rechaza la hipótesis nula aceptando la alternativa, concluyendo que éste influye en la variable de respuesta significativamente, de modo que el factor B, con el nombre de suelo, concluimos que dado los resultados se acepta la hipótesis nula, concluyendo que este factor no influye de ninguna manera en la degradación de hidrocarburos. Dado que se demostró que existe una diferencia significativa respecto a la aplicación de los lixiviados en el suelo contaminado, se realizó una prueba Tukey, en donde se puede observar en la tabla 14 que como ningún grupo de medias tiene una letra en común, todas las medias tienen diferencias significativas, así como también se puede observar que ninguna comparte similitud en el tamaño. Se puede decir que en comparación con los métodos B, B y C, el método A presenta mayor degradación de hidrocarburos en las muestras de suelo contaminado con hidrocarburos. Esta es la bibliografía aplicada en este proyecto. Gracias por su atención.